Hola compañeros, buenos días, doctor, muy buenos días. Bueno, para la continuación del video vamos a detallar lo que estaba en perspectiva para esta tarea. La orden era acerca de mirar una película, la película se llama Mar Adentro, en la cual vamos a hablar acerca del tema relacionado a la eutanasia. Haciendo un pequeño resumen. La película Mar Adentro detalla con su actor principal, quien es el señor Ramón San Pedro, cuenta una historia de un tetrapléjico que lleva al menos 30 años postrado en una cama al cuidado de su familia. El único deseo que tenía Ramón era que le permitan morir dignamente. ¿Alguien de ustedes desea iniciar? Pues para que haga el uso de la palabra. Bueno, compañeros, buenos días. Profesor, buen día. Bueno, como decía ya John, efectivamente hemos visto el video y voy a dar mi punto de vista y lo que yo considero respecto al video. Si bien el actor son hechos de la vida real, al sufrir este accidente, para mí él se dejó morir, él no quiso ya vivir desde el momento que tuvo el accidente, decidió estar en una cama postrado sin tener ningún tipo de, de énfasis para su vida. Por eso fue que él inició incluso el tema de un proceso ante las autoridades españolas que no regulaban en ese entonces el tema de la eutanasia para obtener el permiso para poder morir. Las autoridades españolas obviamente le negaron, le dijeron que no es procedente, y más bien fueron sus amigos quienes fueron ejerciendo poco a poco el tema para que él muera, para que tome cianuro y pueda morir. Si bien los amigos fueron haciendo de poco a poco para no cometer un delito y no ser sancionados, sin embargo, desde mi punto de vista considero que no era lo correcto, ya que incluso el tema religioso, como en la película, así consta que el padre decía que Dios es quien da la vida y que Él es quien nos debe quitar, y obviamente la iglesia nunca va a aceptar el tema de abortos, el tema de la eutanasia. En el caso este en concreto, yo considero que no era procedente, que él fue quien se echó realmente a morir. Hay muchas personas que tienen esta enfermedad y sin embargo han logrado salir, han logrado ser unas personas exitosas, han hecho descubrimientos. Entonces, ese es mi criterio y mi punto de vista. Bueno, buenos días, compañeros, estimado profesor. Bueno, en cambio, mi punto de vista va con, no estoy de acuerdo con usted, doctor Crespo. ¿El por qué? Porque ser una persona a los 25 años de haber sufrido una enfermedad, digo, un accidente que lamentablemente le dejó tetrapléjico, siendo una persona dinámica, llena de vida, marinero, que le gustaba em, viajar, conocer el mundo y quedarse postrado en una cama, primero al cuidado de su madre y una vez que falleció su madre, quedar al cuidado de una cuñada, limitándose, siendo codependientes de unas terceras personas para poder sobrevivir, vivir, hacer algo más, como dijo él, lo más simple, poder caminar. Sinceramente considero que en este tipo de condiciones debería, sí se debería considerar la eutanasia, porque no es justo que una persona en todos sus cabeles y físicamente sano terminar bajo esas circunstancias, lamentablemente, aparte del daño, el daño psicológico, emocional que ha estado atravesando, y verse postrado en una cama, limitado a que otras personas desarrollen sus simples actividades, es matarme en vida, es matar en vida. Entonces, ¿por qué no apoyar o colaborar, o mejor dicho, ayudar que la ley nos brinde el derecho a morir, nuestro derecho, así como tenemos derecho a vivir, nosotros elijamos el derecho a morir, siempre y cuando suframos de una enfermedad, como en este caso la tetraplegia, no sería justo mantenernos o atarnos en esta vida contra nuestra voluntad. Considero inhumano. Es mi punto de vista, compañeros.
Bueno, siguiendo con el tema, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Sí, justamente lo que nos manifestaba el doctor Crespo, en un punto en que no se podía dar esto, no se podía dar la eutanasia por también temas de religión, porque se está acabando con la vida del ser humano. Y dentro de mi punto de vista, bueno, Ramón San Pedro quedó tetrapléjico, era un marino de 25 años y al punto de vista de que él tenía 25 años, en donde está en una edad donde quiere vivir muchas cosas, era una persona que era muy activa por la profesión que tenía, de sustantivos éticos, es decir, que una persona cree en un Dios, otra persona cree en otro Dios y así se dispersa alrededor del mundo. Las personas no comparten las mismas creencias y muchas decisiones éticas. Entonces, de acuerdo a lo que menciono, el sufrimiento de una persona, los dolores indefinidos de una persona, de que esta persona quedó tetrapléjica, eso sí es una cuestión médica alrededor del mundo, que siempre será cuestiones médicas como enfermedades terminales, y ese sufrimiento sí existe físicamente alrededor del mundo. Es por eso que no podemos hablar de cuestiones de religiones, porque como hay una pluralidad de religiones alrededor del mundo, pues no sabemos quién cree en qué. Pero la situación física y el sufrimiento y el dolor, eso sí es comprobado por la ciencia y por eso muchas personas solicitan la eutanasia aquí, bueno, en el Ecuador ya se aprobó y alrededor de todo el mundo. Entonces, estimados compañeros, ese es mi punto de vista. Un poco, doctora, lo que usted nos indicó hace rato, si bien, claro, existe un sinnúmero de religiones, que incluso ateos que no creen en Dios, pero el tema, la religión católica es un poco la que ha primado desde siglos en nuestras vidas. Estoy consciente y creo que debe haber eutanasia, sí, pero bajo los parámetros que la Corte Constitucional lo ha establecido aquí en el Ecuador, respecto a esta chica Roldán, que es la que luchó justamente para el tema de la eutanasia. Y en el caso de ella, sí, era una enfermedad degenerativa que poco a poco iba matándole en vida, incluso dolores y todo. Entonces ahí yo sí considero que se debe aplicar la eutanasia, pero en el caso concreto de la película, yo considero que él fue quien se dejó morir, o sea, desde que tuvo el accidente, desde que le pasó eso, él se dejó morir. Él fue el que buscó, e incluso tomemos en cuenta que él, en la película, él se empieza a enamorar de la propia abogada, ¿sí? Y tanto así que a la abogada le afecta toda esta situación, que incluso ella después se aparta del caso y ella no va a la audiencia. Incluso hay el libro que creo que le prestó él, ahí no recuerdo bien ese tema, pero ya ella le manda incluso a devolver ese libro. Entonces yo creo que todo eso le fue afectando a él más y más psicológicamente, que optó por suicidarse en el tema de la película. En lo demás, yo sí considero que debe haber eutanasia, pero siempre y cuando se cumpla lo que la Corte Constitucional ha establecido ya en el Ecuador. También desde mi punto de vista y justo lo que habla el doctor Crespo, creo yo que sí debería aprobarse. Bueno, ya se ha aprobado tanto en España, que se aprobó el 24 de marzo del 2021 y aquí en este año. O sea, podemos ver que la película son hechos reales y que se abarcó en el 2001. Imagínense hasta el 2021 cuántos años ha tenido que pasar para poder regularizarse este marco jurídico que ampare a las personas a que tengan una muerte asistida, porque creo que cada uno desde su punto de vista, o sea, no podemos vivir su realidad. Estas personas son limitadas, no pueden valerse por sus propios medios, entonces emocionalmente y psicológicamente estas personas se van acabando y tampoco creo que es humano dejarlas en ese punto de vivir. Entonces hay que también entender, y claro, aquí la Constitución en el artículo 66 y también en la Constitución española habla de la vida digna, pero ¿qué es la vida digna? También es vivir a plenitud. Entonces ya no están teniendo una vida digna, no están viviendo a plenitud, están postrados
la mayor parte de estas personas que sufren tanto tetraplegia como esclerosis múltiple están viviendo una vida que no es digna. Entonces, yo estoy de acuerdo que sí se haya trabajado y quisiera que en Ecuador se trabaje un proyecto ya de ley específica cuáles van a ser los términos y los parámetros para que estas personas puedan tener una muerte digna, tener un plan también de salud que trabaje más en eso el Ministerio de Salud, porque claro, ahorita se aprobó, pero todavía no hay un reglamento que donde se pueda las personas ahorita acoger y poder ver el tema de la muerte asistida. Aquí en Ecuador, apenas en este año, tuvimos una gran apertura con la chica Roldán, que pues ella inclusive contaba que ha vivido con unos dolores, pero son para mí en esta perspectiva son inimaginables, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que sí debería existir la apertura para dar esa muerte asistida o lo que se llama la eutanasia a este tipo de personas, ¿no? Asimismo, pues estoy en contraposición de esta persona, de Ramón San Pedro en la película, porque él en realidad, pues, o sea, lo que él tal vez pensaba o trata de proyectar en la película es que él era ya una persona inservible. O sea, y viéndolo desde otra perspectiva, no era así, porque inclusive, pues claro, pues tal vez es un poco ilógico los ejemplos que voy a poner ahorita, pero imagínense, tenemos un científico muy famoso a nivel mundial, que es el señor Stephen Hawking, que también era una persona normal y por su enfermedad él fue decayendo y terminó inclusive en la cuadraplegia, que es algo más allá de que él simplemente podía inclusive simplemente mover los ojos. Asimismo, por ejemplo, un deportista, un boxeador es Pritchard Colón, que fue en su juventud boxeador, sí, creo que, si más no recuerdo, creo que solo tiene perdido una pelea de box y por azares del destino, igualmente en una pelea, a él le propinaron un golpe en su región occipital que lo mandó en coma y inclusive en estos momentos, después de 10 años de estar en una silla de ruedas, en una camilla, él está ahora volviendo a caminar, volviendo a hablar, entonces, o sea, yo pienso que la película nos proyecta de que de la decisión más bien que debemos tomar nosotros teniendo una enfermedad de esclerosis múltiple, tetraplegia, cuadraplegia o inclusive hasta un cáncer terminal, porque algunos de historias, de comentarios, de familiares, de amigos, sabemos que hay algunos tipos de cánceres que son asimismo eh, imposibles, llamémosle así, ¿no? Que la gente mismo pide que se le otorgue la eutanasia, así mismo como algunos tipos de esclerosis múltiple. Pero más sin embargo, la película mismo nos hace referencia de que tal vez, o sea, en unas posibilidades donde podamos vivir, hay que hacerlo. Y donde ya mismo sea nuestras enfermedades o alguna situación así, pues la gente mismo podrá disponer. Entonces, esa es mi posición, estoy en una posición centralista igual. Exacto, Debate, compañeros, Ujú. el grupo tiene, no están los criterios definidos. Hay dos personas que creemos que la película estuvo bien lo que decidió las autoridades y las compañeras en cambio creen que no, que se debía haber aceptado la eutanasia. Ese es nuestro punto de vista, doctor. Esperamos si de pronto algún comentario suyo, algo, estamos más bien a la espera de cualquier resultado suyo. Muchas gracias, doctor. Así es, creo que se ha hecho una buena discusión, eso es de eso creo que se trataba la tarea, cada uno exponer nuestros puntos de vista y nuestras ideologías en este tema que es tan controversial. Así es. Listo, doctor. De esta forma mandamos el video. Muchas gracias, Doc, compañeros. gracias compañeros por su tiempo. Un excelente Gracias, hasta luego.